Hola, bienvenidos todos a esta nueva práctica de laboratorio virtual. El día de hoy vamos a analizar o a simular convección interna forzada dentro de una tubería. Esta es la guía de la práctica y en esta podrán encontrar el objetivo general y cierta pequeña introducción antes del problema. Pero en sí, lo que quiero simular o el tutorial va a ser acerca de este problema específico, donde si leo textualmente, digo considerar el flujo de agua en una tubería de 0.3 metros de diámetro y 6 metros de longitud y que está sumergida en un lago con agua helada a 0 grados centígrados. El agua dentro de la tubería fluye a una velocidad de 2 metros por segundo y entra a una temperatura de 20 grados centígrados. La tubería es de pared delgada y hecha de cobre, por lo que se puede ignorar la resistencia térmica de la pared, es decir, no considero conducción a través de la pared de la tubería de cobre. Determinar la temperatura de salida promedio y la potencia requerida para superar la caída de presión dentro de la tubería. El caso es el siguiente. Esta es mi tubería hecha de cobre, por donde en la parte interior entra agua que está a 20 grados centígrados y luego sale a cierta temperatura que desconozco y eso es lo que debo de determinar. El fluido fluye a 2 metros por segundo y el diámetro de la tubería tiene 0.3 metros. Está rodeado por agua helada o un sumidero que está a 0 grados centígrados. Y la longitud de la tubería total es 6 metros. Así que antes de iniciar la práctica necesito determinar o saber ciertas cosas con respecto a este problema, como por ejemplo régimen de flujo, debo saber si es laminar, turbulento, principalmente. Y también voy a necesitar los resultados teóricos o aproximaciones teóricas para poder compararlas con los resultados que luego voy a obtener de la simulación. Así que para ello abramos OneNote y aquí voy a añadir una nueva página que se llamará Laboratorio Virtual Convección Interna Forzada. Voy a hacer esto pequeño, voy a poner esto acá y mover la guía de la práctica acá. Hacer esto un poco. Vámoslo cuadrando y perfecto, tengo ahora acá. Veamos en qué régimen de flujo tengo. Sé que pues el régimen de flujo lo conozco determinando el número de Reynolds. El número de Reynolds va a ser igual a la densidad por el diámetro por la velocidad dividido por la viscosidad cinemática. Para este caso, agua a aproximadamente 20 grados centígrados, puedo utilizar una densidad de 9,98 kilogramos por metro cúbico. El diámetro interno de la tubería sé que es 0.3 metros y la velocidad promedio del flujo es 2 metros por segundo. Y esto dividido para la viscosidad dinámica, que es aproximadamente 1 milipascal por segundo, es decir, 1 por 10 a la menos 3 pascal por segundo. Esto me da un resultado de 598.920. Por lo tanto, estoy hablando de flujo turbulento. Y esto es necesario porque luego en ANSYS debo de decidir qué modelo viscoso voy a usar. Teniendo ahora el número Reynolds, sabiendo que es turbulento, voy a utilizar la ecuación de Ditus para poder determinar el número de Nusselt, y esto está aquí en la práctica, en la guía de la práctica, perfecto. Y este número de Nusselt igual a 0.023 por el número Reynolds, que es 598.920, elevado a la 4 sobre 5 por el número Prandtl, que para este caso es Prandtl es igual a la viscosidad cinemática sobre la fusividad térmica y es 6.57 para el agua, elevado a la n, y n es igual a 0.3 cuando el fluido está siendo enfriado y n igual a 0.4 cuando el fluido está siendo calentado. En este caso, el agua dentro de la tubería está siendo enfriada por el agua exterior del lago que está a 0 grados centígrados, es decir, esto estaría elevado a la 0.3. El número de Nusselt entonces es igual a 1694.
por aquí hemos encontrado el número de Nusselt. Ahora, por definición, voy a poner aquí del número de Nusselt. Este número de Nusselt es igual el coeficiente convectivo dividido para la conductividad térmica del fluido multiplicado por una escala de longitud, que en este caso es el diámetro. Así que aquí yo puedo obtener H como el número de Nusselt por la conductividad térmica del fluido dividido para el diámetro. Es decir, sería 1694 por KF. El KF, esto es de el K del agua, es 0.6 watts por metro Kelvin. Y esto dividido por el diámetro de la tubería, que es 0.3 metros. H es igual a 3.388 watts por metro cuadrado Kelvin. Listo, ahora determinemos entonces la temperatura de salida. Para ello voy a necesitar el área de transferencia de calor. Es decir, esta área que va a ser igual a pi veces el diámetro, esto es el perímetro, multiplicado por la longitud de la tubería. Es decir, pi por 0.3 metros por la longitud, que es 6 metros, así es, 6 metros. Esto me da 5.65 metros cuadrados. Aparte necesito el flujo másico. El flujo másico será igual a la densidad por la velocidad promedio por el área, es decir, 998 kilogramos por metro cúbico por la velocidad 2 metros por segundo por el área 5.65 metros cuadrados. Y el resultado es 141.1 kilogramos por segundo. Después de tener entonces esto por balances de energía, yo puedo decir que dado que el calor que se está transfiriendo por convección es igual a este coeficiente convectivo por el área de transferencia de calor por un diferencial de tiempo, entonces puedo decir de que menos H por A debe de ser igual al flujo másico por el heat capacity o CP por el logaritmo natural de la temperatura 2 menos, vamos a llamar en este caso la temperatura 0 grados centígrados, la temperatura de la pared, es decir, temperatura, voy a poner aquí temperatura de la superficie, menos la temperatura de la superficie, dividido para la temperatura de entrada, que sería T1, menos la temperatura de salida T2. Es decir, que puedo escribir esto como el logaritmo natural de T2 menos TS sobre T1 menos T2 y esto igualarlo a menos HA dividido para el flujo másico por el CP. Voy a poner aquí temperatura 2 menos la temperatura de la superficie y aquí voy a cambiar esto, voy a poner temperatura 2 menos temperatura 1 para tener las temperaturas 2 de lado izquierdo, esto sería negativo y acá tendría igual a E expuesto a la menos H por A sobre el flujo másico por Cp, que es la capacitancia térmica, flujo másico por Cp. De aquí entonces puedo tener que la temperatura 2, que sería la temperatura de salida, es decir, lo que aquí está como temperatura E de exit, será igual a la temperatura de la superficie menos la temperatura de salida del fluido menos la temperatura de entrada del fluido por E elevado a la menos H por A sobre el flujo másico por Cp. Y aquí temperatura 2 y temperatura 2, que es la temperatura de salida, está de forma implícita, así que voy a tener que iterar, pero ya eso está hecho y después de iteraciones, entonces la temperatura de salida es aproximadamente 19.67 grados centígrados. La temperatura de la superficie es 0 grados centígrados y el Cp del agua es 4.182 joules por kilogramo Kelvin. La temperatura de entrada, por supuesto, que era 20 grados centígrados. Listo.
Una vez determinada entonces la temperatura de salida, ¿qué más podría hacer? Puedo determinar la caída de presión y por tanto la potencia requerida para superar esa caída de presión. Poner esto en una caja. Tengo eso. Ahora vamos con la caída de presión. Como tengo flujo turbulento, yo puedo determinar esta caída de presión, delta P loss, voy a decir, igual al factor de fricción de Darcy por la longitud dividido por el diámetro por la densidad por la velocidad al cuadrado dividido para 2, es decir, la presión dinámica. Y aquí, para encontrar este factor de fricción de Darcy, necesito dos cosas. Necesito el número de Reynolds, que ya lo tengo, igual a para 598.920. Y necesito también la rugosidad relativa. Y esta rugosidad relativa la voy a tomar como la de una tubería lisa. Y con estos dos de aquí puedo ir al diagrama de Moody. Y de aquí el factor de fricción es aproximadamente igual a 0.014. Entonces esta caída de presión será igual a 0.014 que multiplica a los 6 metros dividido para el diámetro 0.3 metros por la densidad 998 kilogramos por metro cúbico por la velocidad del cuadrado que es 2 metros por segundo al cuadrado dividido para 2. Y esto da igual a 558.88 pascales. Ya esto es también algo que podemos comparar con los resultados de ANSYS. Voy de nuevo a poner esto en una caja y lo voy a dejar allí. Y ahora la potencia para vencer entonces esta caída de presión sería la potencia hidráulica, que es igual a esta caída de presión por un caudal. Es decir, delta P por velocidad por el área, es decir, los 558.88 pascales por la velocidad que es 2 metros por segundo por el área pi cuartos del diámetro que es 0.3 metros al cuadrado, pi cuartos diámetro al cuadrado. Y por lo tanto esta potencia hidráulica es igual a aproximadamente 79 watts. También algo que podemos cerrar con una caja. Listo. Ahora vamos a simular esto. Veamos qué es lo que debemos de hacer para poder determinar lo mismo, temperatura de salida, coeficiente convectivo y caída de presión y potencia para poder superar esta caída de presión debido a la fricción. Así que voy a minimizar esto, voy a minimizarlo de acá y voy a venir a mi modelo. A estas alturas pueden también revisar otros tutoriales. Deberíamos de tener la geometría mallada, es decir, la tubería de los 0.3 metros de diámetro y 6 metros de longitud y con la malla respectiva. Así que únicamente voy a venir al setup, al setup. Voy a darle start. Y perfecto. Aquí puedo ver que tengo mi tubería. Está acá. Automáticamente ha generado ciertas fronteras o condiciones de borde. Aquí tengo una entrada y una salida y esto se debe a que en el mallado, utilizando Named Selection, ya se le asignó nombres a estas caras, entrada y salida. Así que revisemos primero cada una de las opciones del setup. Primero, que debo de venir a Energy y asegurarme de que tengo un visto en Energy Equation para poder usar y poder considerar la transferencia de calor. Le doy OK. Modelo viscoso, sí necesito un modelo viscoso, así que no va a ser inviscoso o laminar, sino, perdón, estoy en régimen turbulento, así que voy a utilizar cualquiera de estos modelos de turbulencia. El K epsilon es el que voy a escoger. Le voy a dar OK. Y el resto, radiación, heat exchanger, species, discrete phase, todo apagado está bien. No necesito hacer mayor cosa. Materiales, tengo fluidos y sólidos. El sólido no me importa, la verdad. Y en fluidos tengo agua líquida y aire. Yo podría simplemente
borrar el aire y quedarme con el agua líquida y me voy a asegurar de que en Cell Zones, dentro de fluidos, tengo escogido el agua en estado líquido. Así es, agua líquida. Así que voy a poner y cerrar. Y ahora las condiciones de borde. Condición de borde, entrada. En la condición de entrada voy a tomar magnitud normal a la frontera y la magnitud de la velocidad 2 metros por segundo. Así que está bien la opción que estaba. Olvidé también especificar esta temperatura de entrada. La temperatura de entrada, el problema me dice que son 20 grados centígrados, así que 20 más 273 serían 293 kelvins. Aplicar, cerrar. Esta es el dominio interno, eso es fluido, veamos la opción, solid, cerrar, salida. Para la condición de borde de fluidos va a ser presión y voy a tomar presión igual a 0 pascales manométricos. Y en thermal me voy a dar cuenta que tengo esta opción que dice backflow total temperature. En los cálculos teóricos yo determino esta temperatura y el programa también debería determinarlo y eso es lo que va a hacer. Sin embargo, este backflow total temperature es únicamente si existiera flujo reverso. Si hay flujo reverso, va a tomar este valor. Si no hay flujo reverso, no lo va a tomar o considerar. Así que dejar 300 Kelvin está bien, no va a afectar para nada mi simulación. Y finalmente vengo a la pared. En la pared, primero, tengo condición de no deslizamiento. Así que debería de ser esto, stationary wall y no slip. Y para la condición de borde térmica, voy a tener una temperatura constante. Vengo acá y tengo todos estos diferentes casos. Por ejemplo, tengo heat flux, que puede ser constante, o puedo tener una temperatura constante. Van a ser 0 grados centígrados, que equivalen a 273 Kelvin. Wall thickness no estoy considerando espesor de la pared y simplemente lo dejo como 0. Y no hay tampoco heat generation. Heat generation va a ser 0 watts por metro cúbico. Aquí podría cambiar y en lugar de aluminio poner cobre. Veamos si es que hago eso aquí en sólido, donde tengo aluminio. Entro y voy a escoger, veamos aquí puedo desplegar, no, automáticamente me sale aluminio. Voy a ir a Fluent Database y voy a buscar aquí cobre. Debería tener copper. Tipo de material no fluido sólido. Copper, aquí está. Copper, aquí está el CP, la conductividad térmica. Le voy a dar copiar, close. Y ahora tengo la opción de cobre y aluminio. Voy a escoger el cobre. Y esto significa que acá donde tengo en wall, el material va a ser copper. Aplicar, cerrar. Ya. No tiene espesor de pared, pero igual, para simplemente poner cobre en lugar de aluminio. Y acá no debo de hacer absolutamente nada, creo. Mesh interfaces, dynamic mesh, references, methods, controls, monitors, nada más. Puedo darle, bueno, en general, obviamente es un fenómeno en estado estable, así que lo dejo en estado estable, steady, y gravedad no la estoy considerando. Así que puedo venir aquí a Run Calculations y correr el problema. Y le voy a dar simplemente calcular. Me está preguntando el programa si quiero inicializarlo y voy a decirle que sí, que se inicialice automáticamente. Y ahora el programa va a comenzar a buscar la solución, iterando. Muy pronto van a salir la gráfica de los residuales. Aquí están, donde están los residuales de la continuidad, de las tres componentes de la velocidad, es decir, X, Y, Z, es decir, U, V, W. También está el residual de la energía
y están los residuales de K y de epsilon, debido a que utilicé eso como mi modelo de turbulencia. K epsilon. El cálculo ha sido completado. Le doy OK. Podría guardar Save Project, solo para asegurarme que no pierdo nada de lo que he hecho hasta ahora. Listo, voy a cerrarlo de acá. Salir y ahora estoy en resultados. Clic derecho, editar. Muy bien, estamos aquí en la parte de resultados. Voy a achicar un poco lo de acá, expandir la ventana. Y tengo acá mi superficie de la cara de entrada, la cara de salida y la pared. Y me doy cuenta que esta es mi tubería. Ahora lo que primero necesito es insertar. Voy a insertar un plano. Y este plano vamos a llamarlo plano, ¿qué tal YZ? Un plano medio. Un plano YZ lo voy a llamar, o plano simetría. El plano de simetría, ok. El método a partir de un plano, a partir del YZ y posición en X0. Le doy OK. Y ahora si yo apago el wall y apago el inlet y el outlet, voy a tener, así es, voy a tener mi plano medio. Y en este plano medio puedo tener ahora la temperatura. Temperatura y velocidad. Voy a darle a insertar un contorno de temperatura. O campo temperatura. Le doy OK. Todos los dominios, voy a tomar el dominio de fluido, la ubicación, el plano de simetría, la variable, quiero temperatura. Global, primero voy a probar con global apply. Y esta es la temperatura. Puedo ver que al inicio tengo los 293 Kelvin, es decir, los 20 grados centígrados, y conforme me voy alejando, a pesar de que casi es imperceptible, me doy cuenta que la temperatura va disminuyendo hacia acá. ¿Ya? No solamente eso, sino que si haría un zoom, que puedo hacer un zoom, me doy cuenta que la temperatura cerca de la pared es más baja. Y tiene sentido porque la temperatura en la pared va a ser 0 grados centígrados, es decir, 273. Ahora, algo que voy a hacer también es insertar un contorno de velocidad, es decir, el campo velocidad, ok. Y esto va a estar en el dominio fluido, así mismo en el plano de simetría, pero la variable va a ser velocity, global apply. Ya puedo apagar el campo de temperatura y aquí veo el campo de velocidad. Y esto es algo que ya vimos la vez pasada, cómo se forma el gradiente de la velocidad, o es decir, el perfil de velocidad. Pero ahora vamos a añadirle algo nuevo, algo que no hemos hecho hasta ahora, y es el hecho de poder capturar la capa límite. Yo sé que la velocidad de entrada promedio eran 2 metros por segundo. Voy entonces aquí en campo de velocidad y en lugar de graficar el rango global de velocidades, voy a hacer lista de valores y voy a sacar dos valores, es decir, la diferencia entre dos valores discretos. El primero, que va a ser 99%, o cuando la velocidad es menor al 99% de la velocidad de corriente libre. A ver, veamos cómo sale. Serían 2 metros por 99% sería 1.98. 1.98. Es decir, desde 1.98 y acá 2. Veamos cómo sale. Apply. Y así es. Entonces tengo aquí velocidades inferiores a 1.98. Son todas las que están pintadas de azules, y superiores a 1.98 deberían de ser todas las que están de rojo. Así que puedo delinear eso con una, veamos que tengo acá, con una ubicación, una polilínea. Capa límite hidrodinámica. Ok.
Y aquí voy a escoger en el dominio fluido y el método va a ser desde un contorno. Desde un contorno y el contorno va a ser el contorno de velocidad. Contour Level 1. Le doy a aplicar y ya debería de estar. Es más, si yo apago ahora el campo de velocidad, así es, tengo la gráfica, esta línea verde de la polilínea que representaría la capa límite aerodinámica. Hagamos lo mismo para la capa límite térmica. Si vengo aquí en el contorno de temperatura y lo voy a activar, aquí se ve, voy así mismo, en lugar de global, a hacer un value list y voy a ir 292.8 y esto entraba a 293. Ok, ajá. Veamos ahora qué sucede con... Si quito esto, perfecto. Ahora ya. Ahora sí tengo la capa límite térmica. Perfecto. Ahora si quiero graficar estas capas límites, lo que voy a hacer es acá insertar una gráfica. Voy a poner chart capa límite. Ok. Y en esta capa límite voy a dibujar una línea XY. Título le vamos a poner espesor capa límite. Caption no necesito. En Data Series, el primer Data Series, voy a tomar mi capa límite hidrodinámica. En X quiero tener la variable, en X debería ser la variable, perdón, necesito regresar acá, la variable longitudinal que sea Z. Así que sería mi variable. ¿Dónde está la variable Z? No, variable Z. Y en el eje Y quiero aplicar. Vamos a ver si se graficó. Perfecto, aquí está. Tengo los 6 metros y tengo cómo va creciendo la capa límite hidrodinámica. Bueno, voy a crear una nueva. Aquí creo una nueva, Series 2, y la ubicación va a ser la capa límite térmica en el eje X, Z, en el eje Y. Aplicar. Y ahora debo de tener las dos. Así es. Y para esto van a comparar lo que sucede aquí con aproximaciones teóricas. Eso pueden obtener de papers o libros. Ahora vamos a la determinación de temperatura de salida, temperatura promedio de salida y también la caída de presión. Para hacer aquello, voy a regresar acá. Me doy cuenta que yo podría graficar las dos polilíneas allí, podría tener aquí el campo de velocidad. Para hacer cómputos, voy a venir aquí a Calculators, Function Calculator, y la función voy a tomar área average o promedio de área y voy a ir al outlet. Y el outlet, la variable que quiero es temperatura. Y veamos cuánto sale. Y mi solución es 291.86 Kelvin. Si eso comparo con los cálculos que hice acá, tenía 19.67. Esta temperatura 2 es igual a 292.67 Kelvin. Ya, esta temperatura de salida es igual a 292.67 Kelvin, comparado con los 291.86, está bastante cerca. Está bastante cerca. Yo creo que menos de 1 grado de diferencia. Ahora veamos qué sucede con la caída de presión. La caída de presión, teóricamente tengo 558.88. Ahora yo también podría determinar
área average, pero en lugar de temperatura voy a tomar presión y a la salida debería ser 0, porque esa fue una de las condiciones de borde y efectivamente es 0. Ahora a la entrada, si calculo la entrada, mi solución es 561 pascales. Comparados con los 558.88 pascales, también está muy cerca de lo que me predice los cálculos teóricos. Y con eso, yo creo que están en la capacidad de poder realizar la práctica de laboratorio. Solamente para terminar, voy a crear un último contorno que voy a llamar contorno de temperatura salida y donde voy a tomar el dominio fluido y la ubicación en el outlet y voy a graficar temperatura global aplicar. Y si quiero ver esa, me pongo acá y aquí veo la temperatura. Me doy cuenta como en el centro, a la salida de la tubería, tengo efectivamente, voy a rotar esto un poco para que se vea a qué me refiero. Esta es la salida. Puedo incluso apagar el campo de velocidad. Me doy cuenta que a la salida, en el centro de la tubería, tengo la temperatura más alta. Es decir, los 293 Kelvin o los 20 grados centígrados. Y conforme me alejo del centro de la tubería y me acerco a la pared, la temperatura va a ir disminuyendo hasta que finalmente llega a los 273 aquí en esta zona muy cercana a la pared, donde la temperatura va a ser 0 grados centígrados, porque esa es la temperatura exterior del fluido y estamos asumiendo de que no existen pérdidas térmicas a través de la pared de la tubería. Ok, así que con esto nos despedimos. Hasta luego.